Don Miguelito y doña Berta, su esposa, llegaron a la mansión porque les habían dicho que los iban a contratar. A pesar de tener ya 65 años, la gran ilusión era poder contar con techo y comida, además del buen salario que les ofrecieron. Sin embargo, cuando reconocieron al dueño de aquella mansión, no pudieron parar de llorar. Don Miguelito y doña Berta tenían 40 años de vida juntos. Se conocieron en un baile organizado por el sacerdote del pueblo para recaudar fondos. Él era hijo de un terrateniente de la zona, mientras que ella provenía de una humilde familia que trabajaba para el papá de Miguelito. Los padres del muchacho eran personas que habían luchado mucho para llegar a tener propiedades y no conocían los prejuicios sociales. Así que al enterarse que su hijo estaba enamorado de la hija de un peón, ellos lo tomaron con total y absoluta normalidad. El chico sentía que un fuego devorador se avivaba en su interior, mientras su voz temblaba ligeramente al revelarles a sus padres el dulce secreto que llevaba guardado en su inquieto corazón. Se había enamorado de la hija de uno de sus peones, pero lo que ocurrió a continuación superó todas sus expectativas. El silencio se extendió en la habitación, como si el tiempo se detuviera por un instante. En un inicio, los ojos de sus padres revelaron incredulidad y sorpresa, pero no había rastros de enfado ni reproche. Lentamente, una sonrisa se fue dibujando en los rostros de ambos, y sus miradas se encontraron transmitiéndole al chico una mezcla de amor y complicidad. Sin decir una palabra, sus padres asintieron, aceptando y apoyando su elección. El chico sintió un alivio indescriptible, una oleada de felicidad inmensa que lo inundó por completo. Aquel momento, cargado de incertidumbre y temor, se transformó en uno de los más dulces y maravillosos de su vida. Ahí entendió que el amor no entiende de fronteras ni clases sociales, sino que se nutre del corazón y la aceptación de quienes más nos importan. Después de aquel baile, el destino había unido a la joven pareja de una manera mágica, como si el cielo hubiera conspirado a su favor. Los chicos se encontraban todas las tardes, sumergidos en un torbellino de emociones que nunca antes habían experimentado. La felicidad se desbordaba día a día en sus vidas. El suyo era un encuentro de almas afines, una danza de miradas llenas de complicidad y sonrisas que iluminaba sus vidas. Sus corazones se entrelazaban como hilos invisibles que los unían en un lazo inquebrantable. Se maravillaban de cómo el universo había conspirado para cruzar sus caminos en el momento perfecto, como si estuvieran destinados a encontrarse y descubrir un amor tan puro y profundo. El tiempo parecía detenerse en sus encuentros, mientras se sumergían en conversaciones interminables, compartiendo sus sueños, sus temores y sus más profundos anhelos. Cada palabra pronunciada resonaba en sus corazones, dejando una huella imborrable en su ser. Se sumergían en la magia de cada mirada y en la calidez de cada abrazo, sintiendo que cada uno había encontrado un hogar en el otro. Descubrieron que, a pesar de vivir en las mismas tierras, habían pasado por la vida sin encontrarse, hasta que el destino decidió unir sus caminos en aquel baile, donde de inmediato sintieron una conexión. Se maravillaban de cómo podían haber existido en un mismo lugar sin conocer la existencia del otro. Pero ahora se sentían completos, como si hubieran encontrado la pieza faltante de su rompecabezas. La hermosa Berta se ganaba la vida lavando ropa ajena,
y además ayudaba a su padre a trabajar en las tierras de la familia de Miguel. Junto a su padre, trabajaba incansablemente bajo el sol abrasador, sembrando y cosechando los frutos de la tierra. A pesar del agotamiento, su dedicación era inquebrantable, consciente de que cada esfuerzo era un paso hacia un futuro mejor. Miguel, por su lado, era un joven determinado y emprendedor que se había enfrentado a fuertes desafíos en su vida. La situación económica de su familia se había vuelto cada vez más complicada, debido a que les habían negado el crédito bancario necesario para impulsar la producción agrícola. Así que, a pesar de su corta edad, se vio obligado a tomar la difícil decisión de abandonar la escuela para ayudar a su padre en la ardua tarea de sacar adelante las tierras familiares. A pesar de los grandes desafíos que enfrentaron, Miguel y su padre se negaron a rendirse. Con un espíritu indomable y una determinación inquebrantable, aun sin los recursos necesarios, ambos pusieron todo su empeño en sacar adelante las tierras. Se esforzaron al máximo para superar las adversidades y encontrar el camino hacia la prosperidad. Con el tiempo, estos esfuerzos comenzaron a dar sus frutos y la situación empezó a cambiar. Poco a poco se convirtieron en uno de los principales centros de empleo en la región, demostrándole a todos que, sin importar cuán oscuro parezca el camino, siempre existe una luz al final del túnel. Después de un hermoso noviazgo de 5 años, Miguel y Berta finalmente unieron sus vidas en matrimonio, creando un hogar rebosante de amor y esperanza. Sus corazones, impregnados de la más pura felicidad, se entrelazaron en un abrazo eterno, sellando su compromiso en un vínculo sagrado y eterno. A pesar de las críticas de la sociedad debido a sus diferentes orígenes sociales, su amor trascendía cualquier barrera. Sin embargo, los años pasaban y la bendición de concebir un hijo parecía estar negada para ellos. La frustración comenzó a nublar la felicidad que habían construido juntos, con cada prueba de embarazo que resultaba negativa. El sueño de formar una familia se desvanecía lentamente, como un atardecer sepultado bajo las sombras de la desesperanza. Aún así, Berta, una mujer de fe inquebrantable, se aferraba ferozmente a la frágil chispa de esperanza que aún quedaba en su interior. Cada día, con una sonrisa en su rostro, le recordaba a Miguel que un milagro podría ocurrir en cualquier momento. Aunque de sus labios brotaban las palabras más dulces y reconfortantes para su esposo, en lo profundo de su ser también estaba luchando contra los mismos sentimientos de tristeza y frustración. Pese a las palabras optimistas de su esposa, Miguelito se encontraba sumido en una profunda frustración, sintiendo cómo su corazón se desgarraba en 1000 pedazos mientras observaba cómo todos sus amigos se convertían en padres y algunos de ellos con hijos ya crecidos. A sus 40 años, era inevitable resentir el paso del tiempo. Parecía evidenciarse en cada pequeño surco que empezaba a formarse en su rostro, recordándole sin cesar que el reloj seguía avanzando sin piedad. Su anhelo más profundo de construir una familia propia se desvanecía lentamente, como la arena fina que se escapa entre los dedos. En las noches solitarias, mientras su esposa dormía plácidamente a su lado, Miguelito daba vueltas en la cama sin poder dormir, preso en un torrente de pensamientos oscuros y amargos. La sensación de fracaso lo embargaba, y su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no podía experimentar la alegría de tener un hijo propio? ¿Qué había hecho mal? ¿Era acaso culpa suya?
el hecho de no poder ver su sueño más anhelado cumplirse, de experimentar la alegría de sostener un hijo en sus brazos, poco a poco fue desgarrando los cimientos de su matrimonio hasta el punto de pensar en ponerle fin, adentrándose en los oscuros matices del divorcio. Sin embargo, en medio de la tormenta que parecía devorarlos, el amor se alzó valiente, convirtiéndose en el faro de luz que los guiaba hacia la esperanza. Después de una larga reflexión, Miguelito decidió abrir su corazón y hablar con su esposa, llenando su mente de esperanzas con la convicción de que juntos podrían encontrar una luz en medio de tanta oscuridad. Con los ojos llenos de lágrimas y un nudo en la garganta, le reveló su idea más hermosa que rondaba su mente y su corazón: la posibilidad de adoptar a un pequeñín. Después de haber luchado contra las adversidades más desgarradoras, donde la desesperanza se apoderó de su ser, finalmente un tenue destello de esperanza se vislumbró ante sus cansados ojos. Ese mismo resplandor que alguna vez les pareció inalcanzable, ahora cobraba vida en sus corazones, transformándose en un sueño tangible y real. Como una delicada pero valiente planta que crece en tierra árida y desolada, su esperanza floreció. Juntos decidieron abrir sus brazos y adoptar a un pequeñín, dispuestos a ofrecerle todo el amor que tenían guardado en lo más profundo de sus corazones. No obstante, justo en el instante en que estaban a punto de dar inicio a los arduos trámites de adopción, el destino les reservaba una sorpresa inesperada y desgarradora. La angustia se instaló de nuevo en sus vidas cuando la señora, sumida en una enfermedad implacable, fue ingresada en las inquietantes paredes de la clínica. Los días se desvanecieron como sombras en la oscuridad, cargados de una incertidumbre sofocante, mientras el tiempo se arrastraba lentamente. Como si el destino se deleitara atormentándolos, la espera fue interminable. Cada amanecer traía consigo la cruel incógnita de un futuro incierto, y cada anochecer se aferraba a nuestros corazones con garras afiladas. El suspenso ahogaba sus días, arrebatándoles el aliento, mientras aguardaban con ansiedad los resultados de una serie de angustiantes exámenes clínicos. Cada instante era eterno, lleno de temores y pesadillas que parecían devorarles el alma. El corazón palpitaba acelerado, pareciendo escaparse de sus pechos, cuando, por fin, el doctor irrumpió en la habitación. En su interior, el miedo les devoraba. Se miraban a los ojos, sabiendo que las peores noticias estaban a punto de ser reveladas. Sin embargo, el diagnóstico pronunciado por el galeno los dejó sin palabras. Berta estaba embarazada. La alegría y la sorpresa se mezclaron en un torbellino de emociones. Finalmente el sueño de tener un hijo se haría realidad. Pero la felicidad que los embargaba se vio empañada de inmediato. Y es que el doctor les advirtió que el embarazo era de alto riesgo debido a la edad de la futura madre. Aún así, la pareja asumió con valentía los nuevos desafíos que le presentaba el destino y siguieron al pie de la letra todas las indicaciones del galeno para asegurar un embarazo exitoso. Para asombro y alegría de todos, la gestación de la mujer transcurrió de manera absolutamente normal, desafiando todas las expectativas y preocupaciones de su doctor. La llegada del pequeño al mundo fue un auténtico milagro lleno de felicidad. Sorprendentemente, nació de manera totalmente natural y muy saludable. La vida les había dado un maravilloso regalo. Los padres no podían contener su alegría mientras observaban a su hijo recién nacido.
En ese diminuto ser veían la manifestación de todos sus sueños y deseos más profundos. El amor inmenso e indescriptible que sentían por su hijo les llenaba el corazón de felicidad y gratitud. Cada rasgo y detalle del recién nacido era motivo de asombro y admiración para los padres. Sus ojos brillaban de emoción al ver sus pequeñas manos y pies, su suave y delicada piel y sus perfectas y diminutas características faciales. Cada parte de su hijo era una prueba palpable de su amor y dedicación. La llegada del nuevo integrante de la familia trajo consigo una gran algarabía. Había mucho amor y emoción en el ambiente. Sin embargo, la felicidad se vio empañada cuando, lamentablemente, el papá de Miguel, un hombre amoroso y dedicado a su nieto, partió repentinamente 3 años después de su nacimiento debido a un infarto. A partir de ese momento, Miguel se armó de valor y determinación para asumir en solitario la ardua tarea de trabajar las tierras que había heredado. Sin rendirse ante los desafíos que se presentaban, se lanzó de lleno a la labor, dispuesto a luchar con uñas y dientes por el éxito que tanto anhelaba. Con una tenacidad incansable, continuó invirtiendo tiempo y esfuerzo en su emprendimiento, decidido a alcanzar nuevas metas y conquistar horizontes más altos. Nada podía detenerlo. Su espíritu aguerrido se negaba a aceptar la derrota. Quería que su padre desde el cielo se sintiera orgulloso de él. Mientras él se enfrentaba a los desafíos del campo, su esposa se transformó en el pilar fundamental de la familia. Dedicada y entregada por completo, se enfocó en criar al pequeño con amor y ofrecerle una educación sólida. Su compromiso inquebrantable con el bienestar de su hijo era una muestra palpable de su espíritu aguerrido y su determinación incansable. Aquel domingo, la casa despertó con todo y más. La familia tenía un entusiasmo que parecía no caber dentro de ella. El papá y el hijo se levantaron temprano, llenos de energía, y empezaron a corretear por el jardín, jugando al fútbol como si no hubiera un mañana. En la cocina, Berta tarareaba alegremente una canción mientras se encargaba de preparar un desayuno espectacular, lleno de panqueques, tocino crujiente y huevos revueltos tan esponjosos que parecían almohadas. Luego de tan suculento desayuno, todos se pusieron sus mejores galas y se dirigieron a la iglesia, una tradición que mantenían desde hacía años. Mientras caminaban hacia allí, saludaban efusivamente a sus vecinos que se encontraban en el camino, intercambiando sonrisas y frases llenas de buen humor. Al salir de la misa, la pareja decidió romper con la rutina y disfrutar de un día diferente en el pueblo. Con ojos chispeantes de aventura, emprendieron un paseo por las calles del pueblo, ansiosos por sumergirse en un mar de diversión. Mientras el sol comenzaba a despedirse lentamente, se dejaron llevar por la corriente de la emoción y se dirigieron hacia la feria municipal, un lugar mágico, repleto de risas y entretenimiento. El bullicio arrollador de la feria los atrapó en un torbellino arrebatador de pura diversión. El aroma tentador del dulce de algodón de azúcar y las crujientes palomitas de maíz los sedujo irresistiblemente, guiándolos hacia los vibrantes puestos decorados con una explosión de colores. Allí se entregaron a los placeres más exquisitos, deleitándose como si no hubiera un mañana. La alegría desbordaba los corazones de Miguel y Berta, entrelazando sus manos mientras observaban con asombro y euforia cómo el pequeño Mateo se lanzaba al aire con una sonrisa radiante
que iluminaba su rostro. Su risa contagiosa llenaba el ambiente, mientras saltaba de juego en juego, desbordando entusiasmo y vivacidad en cada paso. La feria era un derroche de emociones, un torbellino de sensaciones que aceleraban sus corazones. Los ojos brillantes de los padres, repletos de admiración y amor incondicional, se perdían en el infinito, emocionados de presenciar el desborde de alegría de su pequeño tesoro. A medida que avanzaban por los carruseles giratorios y las montañas rusas vertiginosas, las risas y los gritos de emoción llenaban el aire. La familia se sumergió en un mundo de diversión, dejando atrás las preocupaciones y las responsabilidades cotidianas. Cada momento en la feria era como un regalo, una oportunidad de dejarse llevar por la alegría y la magia del momento. Cuando ya estaban a punto de irse, Berta perdió de vista al pequeño Mateo y comenzó a llamarlo desesperadamente, pero no obtuvo respuesta. Cada llamado de su nombre resonaba en el aire, lleno de esperanza y anhelo, pero también de temor y desesperación. Su voz se quebraba con cada grito, llevando consigo la carga de un corazón angustiado. La angustia se apoderó de ella y su esposo. Sus corazones deshechos se hundieron en un abismo oscuro y sin esperanza. Con el alma desgarrada, ambos padres, presa de una desesperación desenfrenada, se dirigían a cada persona que encontraban a su paso. Sin embargo, nadie había visto al chiquillo. Parecía como si se hubiera esfumado en el aire sin dejar rastro alguno. A partir de ese instante, el cruel destino desgarró sin piedad el vínculo más sagrado al arrancar al pequeñín de los brazos de sus padres. La fragilidad de la felicidad se convirtió en un débil soplo de esperanza que se desvaneció en un siniestro abrir y cerrar de ojos, dejando a la familia sumida en un voraz torbellino de oscuridad. El pánico se apoderó del alma de aquella noble pareja, como una bestia que los devoraba sin piedad. Las risas y la algarabía de los demás visitantes se desvanecieron en su mente, ahogados por el grito desgarrador que brotaba de lo más profundo de su ser. Sus manos temblaban convulsivamente y las lágrimas inundaban sus ojos, nublando su visión. Sus corazones, momentos antes llenos de una alegría desbordante, ahora ardían en las llamas abrasadoras de la angustia y la desesperación. La sensación de felicidad y plenitud que habían experimentado se desvaneció instantáneamente, dejando espacio a una amarga tristeza en lo más profundo de su ser. Cada latido de su corazón era como un eco de su preocupación, resonando en su pecho con una intensidad desgarradora. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ella, haciendo que sus pensamientos se volvieran caóticos y su respiración se volviera agitada. Un torrente de lágrimas surcaban sus mejillas, dejando tras de sí un rastro de desesperación. En ese instante, la vida parecía arrebatarle cualquier atisbo de felicidad, sumiéndola en una oscura y desolada noche que no dejaba lugar para la esperanza. El tiempo parecía detenerse mientras seguían buscando desesperadamente a su pequeño Mateo. Cada segundo sin respuestas se convertía en una eternidad, alimentando aún más las llamas ardientes de su angustia. Las lágrimas inundaron sus ojos, bordeando el abismo de la desesperación. El pensamiento de que algo terrible le hubiera sucedido a su hijo se apoderó de su mente, atormentándola con imágenes aterradoras. Los recuerdos de su risa contagiosa y su sonrisa inocente se entremezclaban con las peores pesadillas, creando una tormenta de emociones indescriptible. En ese abismo sin fondo,
La angustia se convertía en un monstruo devorador y la esperanza se desvanecía lentamente, dejándola sumida en la más absoluta oscuridad. Los esfuerzos valientes y desgarradores de la búsqueda se convirtieron tristemente en un eco ensordecedor de desesperación. Cada paso dado y cada rincón de la feria explorado solo agregaban más tensión al cruel abismo de incertidumbre en el que los padres se habían sumido. La angustia, como una sombra incesante, se adueñaba de sus corazones y les arrebataba el aliento en cada momento. Ambos padres, sumidos en la angustia y el miedo, comenzaron a culparse mutuamente por haber descuidado al chiquillo y permitir que se extraviara. La tensión se apoderó de ellos y la desesperación los llevó a formar un escándalo en medio de su desesperada búsqueda. Las palabras llenas de reproche y resentimiento salieron disparadas de sus bocas, alimentando la creciente tormenta emocional. El ruido de sus voces se mezclaba con el caos de la situación, atrayendo la atención de las personas a su alrededor. Finalmente, lograron encontrar un atisbo de calma en medio del caos emocional y decidieron dirigirse a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente. Los oficiales, sorprendidos y alarmados, se vieron enfrentados a una situación sin precedentes en aquellos lugares. El rapto de un menor se había convertido en una realidad cruel y desgarradora, arrojando una sombra de temor y preocupación sobre la comunidad. La búsqueda de Mateo parecía una danza desesperada con el destino, que estaba condenada a no dar frutos desde el principio. En vano, persiguieron pistas inciertas que no los llevaba al paradero de su hijo y que se desvanecían como humo entre sus manos temblorosas. La desaparición del pequeño, como un vórtice de tristeza infinita, los arrastraba hacia un oscuro abismo de ausencia y desesperación. A pesar de ello, los padres se aferraban a la esperanza, esa luz tenue pero persistente que les permitía seguir adelante. Sabían que debían mantenerse fuertes, incluso cuando la tragedia amenazaba con abrumarlos. Cada día buscaban respuestas incansablemente y luchaban contra los obstáculos impuestos por las circunstancias. No importaba lo difícil que fuera, estaban decididos a encontrar a su hijo y llevarlo de vuelta a casa. El tiempo se volvía relativo para ellos, ya que cada minuto sin respuestas era una tortura insondable. Los días se desvanecían en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Sin embargo, su determinación no menguaba. Se recordaban constantemente que el amor de un padre no conoce límites y que harían todo lo que estuviera a su alcance para recuperar a su hijo. A pesar de las dudas y las voces que les decían que se rindieran, seguían adelante con una tenacidad inquebrantable. No se permitían sucumbir ante la dura realidad que enfrentaban. Cada mirada, cada pensamiento, cada oración estaba dedicada a encontrar a su amado hijo. La desesperanza podía ser un enemigo poderoso, pero no invencible. Los padres se negaban a dejar que dictara su destino. Seguían buscando, seguían luchando, incluso cuando no había ninguna señal de esperanza. Sabían que el destino podía ser implacable e indiferente, pero también creían en su capacidad para cambiarlo. Y así, en medio de la inmensidad de su tormento, los padres se encontraban atrapados en un oscuro laberinto de incertidumbre. Una persistente pregunta resonaba en sus mentes. ¿Dónde estás, Mateo? Mientras sus lágrimas se entrelazaban con la impotencia de no poder encontrar respuestas. 3 días después, en medio de la angustia y la incertidumbre que los abatía, un hombre llegó a la puerta de la casa de los señores.
Su presencia era inquietante y su demanda estremecedora. Exigía un rescate por la vida de su hijo desaparecido. Los padres, desesperados por recuperar a su ser querido, se vieron obligados a tomar una difícil decisión. Con el corazón en la boca, Berta y Miguel se apresuraron a reunir todo el dinero que habían ahorrado a lo largo de los años y lo entregaron a aquel hombre. El sonido metálico de la caja fuerte abriéndose resonó en la habitación, mientras depositaban toda su fe en aquel montón de billetes. La esperanza se aferraba a sus corazones, mezclada con el miedo y la incertidumbre. Habían puesto en ese dinero todas sus ilusiones de volver a tener a su hijo entre sus brazos, esperando que fuera suficiente para asegurar el regreso seguro de su hijo. Cada billete que entregaban representaba un gran esfuerzo, un sueño postergado, pero estaban dispuestos a hacerlo con tal de tener a su hijo de vuelta. El hombre, con una expresión de desprecio en su rostro, recogió el dinero en silencio. Cada gesto que hacía evidenciaba su indiferencia hacia la situación y aumentaba la angustia de los padres, quienes se aferraban a la esperanza de que su hijo regresara pronto y sano. Su mirada, opaca y fría, parecía penetrar en lo más profundo de los corazones de los padres, llenándolos de inquietud y desesperación. Cada segundo que pasaba sin una palabra pronunciada por el hombre solo intensificaba la incertidumbre que los consumía. Los padres habían depositado todas sus esperanzas en aquel intercambio de dinero, confiando en que sería el primer paso para tener a su hijo de regreso en sus brazos. Sin embargo, la actitud indiferente y despectiva del hombre les dejaba una sensación de desánimo y desamparo. El hombre, sin un ápice de compasión, tomó el dinero desesperadamente entregado por los padres y desapareció en la oscuridad de la noche, llevándose consigo la última pizca de esperanza que les quedaba. Con el corazón hecho añicos, Miguelito y doña Berta quedaron sumidos en un abismo de desesperación y desolación, incapaces de encontrar consuelo en medio de su devastadora pérdida. Los días pasaron implacablemente sin que aquel hombre los contactara nuevamente. En vano esperaron noticias sobre el paradero del chiquillo, ni señal alguna de que el rescate hubiera tenido algún efecto. La desesperación comenzó a apoderarse nuevamente de los padres, mezclada con un sentimiento de decepción y traición. Poco a poco, la triste realidad se instaló en sus corazones. Habían entregado todo lo que tenían, su único rayo de esperanza, y no había traído consigo el resultado deseado. El peso de la pérdida y la traición se manifestó en su rostro, reflejando la devastación que sentían en su interior. En medio de su desdicha, los padres se enfrentaron a una nueva realidad. Aceptar que habían sido víctimas de una estafa cruel y despiadada fue un trago amargo, pero también fue un llamado para encontrar la fuerza para seguir adelante. Aunque el dinero se había ido, su amor y determinación por encontrar a su hijo seguían intactos. Esta tragedia los mantenía unidos, apoyándose mutuamente y buscando todas las vías posibles para encontrar a su hijo. Con la ayuda de las autoridades, difundieron su historia en los medios de comunicación y se acercaron a organizaciones que pudieran ayudarles en su búsqueda. A lo largo de 5 largos años, los padres se vieron sumidos en una espiral de desesperación. Con la esperanza de encontrar a su hijo, vendieron cada posesión material con tal de pagar a los supuestos detectives que prometían su ayuda. Sin embargo,
el resultado fue desolador, y todo fue en vano. Las pertenencias que habían acumulado a lo largo de los años fueron despojadas de su valor sentimental y convertidas en meros objetos transaccionales. Muebles, joyas, recuerdos de familia, todo fue vendido en un intento frenético por reunir el dinero necesario para financiar la búsqueda de su hijo. Cada venta representaba un atropello a su dignidad y un recordatorio constante de la pérdida que habían sufrido. Sin embargo, su amor de padres los impulsaba a seguir adelante, a pesar de la creciente sensación de desesperación y la tristeza que los envolvía. Contrataron a diversos detectives privados, confiando en que estos profesionales serían capaces de encontrar pistas y llevarlos más cerca de su amado hijo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las promesas se volvieron vacías y las esperanzas se desvanecieron. Los supuestos detectives solo parecían interesados en el dinero, sin aportar avances significativos en la búsqueda. Cada encuentro con ellos era un recordatorio de la estafa a la que habían sido sometidos. El sentimiento de traición se entrelazaba con la tristeza y la frustración, dejándolos sin nada más que la certeza de haber sido engañados. En cada entrega de dinero, la esperanza se desvanecía aún más. Los ahorros acumulados a lo largo de los años desaparecieron rápidamente, y con ellos también se desvanecieron las ilusiones de encontrar a su hijo. El vacío financiero que quedaba era solo un reflejo de la devastación emocional que los consumía. La situación para esta familia había llegado a un punto desesperado. Ya no tenían un lugar al cual llamar hogar, ya que habían vendido sus tierras y su casa en un intento por sobrevivir. Ahora se encontraban en una situación precaria, sin un techo bajo el cual refugiarse. El nuevo dueño de las tierras, al enterarse de su situación, les ofreció la posibilidad de quedarse a trabajar allí como peones, al igual que los demás. Aunque era una oferta que les permitiría tener un lugar donde vivir, también representaba una realidad difícil de aceptar. El hecho de que tuvieran que trabajar en las mismas tierras que antes les pertenecían les recordaba constantemente la pérdida y la tragedia que los azotaba. Las emociones encontradas de tristeza, frustración y resignación se mezclaban en sus corazones mientras consideraban esta opción. Aún así, la familia no tenía muchas alternativas. La necesidad de un refugio y la necesidad de sustento los empujaban a aceptar la oferta del nuevo dueño. Se sentían atrapados entre la necesidad de sobrevivir y la sensación de haber perdido su identidad y su lugar en el mundo. Desde ese momento, el matrimonio se embarcó en una vida de trabajo pesado y penurias. Habían perdido todo por el amor y la esperanza de reencontrarse con su hijo. Y ahora debían enfrentar las consecuencias de su elección. Los años pasaban y la carga emocional se volvía cada vez más difícil de soportar. Doña Berta, en particular, cayó en una profunda depresión y le costó mucho tiempo recuperarse de los 2 fuertes infortunios que habían vivido. Sin embargo, a pesar de las dificultades, doña Berta se armó de valentía y decidió ayudar a su esposo en su lucha diaria. Comenzó a hacer tortillas y cuajadas, utilizando sus habilidades culinarias para generar ingresos y poder comprar los medicamentos necesarios tanto para ella como para Miguelito. Esta labor no solo les permitió cubrir sus necesidades básicas, sino también brindar un poco de alivio a sus preocupaciones y malestares físicos.
Aunque el trabajo era agotador y las ganancias modestas, el esfuerzo de doña Berta les ofrecía una pequeña esperanza en medio de la adversidad. La vida les había arrebatado todo lo que tenían, dejándolos desposeídos y vulnerables. La esperanza de una vida plena se había desvanecido por completo, dejando solo un vacío desgarrador en sus corazones. No había consuelo ni respiro en su camino, solo una existencia marcada por la miseria y la tragedia. A medida que los años iban transcurriendo, la carga emocional que pesaba sobre los hombros de Miguelito y doña Berta se volvía cada vez más insoportable. La pena y la tristeza se anclaron en sus corazones, dejando cicatrices profundas que parecían no sanar jamás. Ya en el ocaso de sus vidas, cuando las fuerzas se habían desvanecido y las arrugas marcaban cada línea de su rostro, el destino les tenía reservada una jugada cruel y despiadada. Parecía como si el universo no hubiese agotado aún su cuota de infortunios y decidiera lanzarles una última estocada, como si no fuera suficiente la carga de desdicha que ya habían soportado. En ese momento, quizás esperaban un poco de paz y tranquilidad después de haber enfrentado tantas adversidades a lo largo de sus vidas. Pero en lugar de eso, la vida les presentó un nuevo desafío, uno que parecía especialmente cruel, dado su estado de vulnerabilidad. El dueño de la propiedad, en la que habían establecido su hogar durante tantos años, tomó la decisión de venderla. El impacto de la noticia fue abrumador para la pareja, quienes habían establecido su hogar en la propiedad durante tantos años, y esta sorpresiva revelación se abatió sobre ellos como un tsunami devastador, dejándolos atónitos y llenos de incertidumbre. La llegada de los nuevos propietarios resultó ser una experiencia desgarradora. Estos, sin compasión ni piedad, los despojaron de su hogar, como si fueran meros desechos olvidados. La falta de empatía y consideración por su situación los dejó sin palabras y con el corazón roto. Durante años habían dedicado innumerables horas, sudor y lágrimas para convertir ese lugar en mucho más que una simple vivienda. Habían invertido su tiempo y esfuerzo en construir un hogar lleno de recuerdos y amor. Cada rincón de la propiedad llevaba consigo una historia, una parte de su vida tejida en cada pared, cada mueble y cada jardín cuidadosamente cultivado. La propiedad representaba mucho más que solo un techo sobre sus cabezas. Era un símbolo tangible de su amor compartido, de los momentos felices y de las adversidades superadas juntos. Y ahora se encontraron sin techo, expuestos a las inclemencias del tiempo y sin un lugar al que llamar hogar. La intemperie se convirtió en su nueva realidad y cada día se volvía una lucha por sobrevivir en medio de la adversidad. La injusticia de esta situación parecía abrumadora. ¿Cómo podía alguien ser tan insensible y cruel para despojar a otros de su hogar sin ofrecer ninguna alternativa o ayuda? Los nuevos propietarios parecían haber olvidado por completo el valor de la compasión y la empatía. Sin más opción que abandonar su vida en el campo, Miguelito y doña Berta se vieron obligados a emprender una travesía incierta hacia la ciudad. Con nuevas esperanzas en sus corazones y un anhelo desesperado de encontrar una oportunidad, recorrieron calle tras calle, de puerta en puerta, pidiendo por un trabajo que les permitiera sobrevivir. Sin embargo, las puertas se cerraban ante ellos, como si fueran invisibles, como si su existencia no mereciera consideración. La indiferencia y la falta de compasión les acechaba de manera implacable, dejándolos sumidos en la desesperación y la incertidumbre.
Cada rechazo se convertía en un recordatorio cruel de lo difícil que era encontrar una oportunidad en un mundo que parecía haberles dado la espalda. A medida que avanzaban por las calles, su apariencia envejecida y sus ropas gastadas y humildes parecían ser motivo suficiente para que los ignoraran y rechazaran. La gente parecía haber olvidado por completo la empatía y la solidaridad, y los más vulnerables eran los que pagaban el precio más alto. En medio de la desolación y el desamparo, Miguelito y doña Berta encontraron una pequeña chispa de esperanza en el gesto generoso de una señora caritativa. Cada noche, cuando el sol se ocultaba y la oscuridad se cernía sobre ellos, los esposos volvían al pueblo exhaustos y derrotados, buscando refugio en el hogar de esta alma compasiva. Los pasos cansados resonaban en las calles vacías mientras se dirigían hacia el humilde hogar de la señora. El corazón latía con la incertidumbre de si serían bienvenidos una vez más, si encontrarían la bondad en el rostro de esta mujer que les ofrecía techo y protección durante la noche. Y allí, en la puerta de la esperanza, llamaban tímidamente, con la esperanza de que no se les negara la entrada. La señora los recibía con una sonrisa cálida y unos ojos llenos de empatía. Les ofrecía un techo modesto pero seguro, donde podrían descansar sus cuerpos agotados y encontrar un respiro en medio de la tormenta. Cada noche los acogía como si fueran parte de su propia familia, brindándoles consuelo y un refugio temporal en su lucha diaria. En aquella mañana que despertaba con la misma monotonía de siempre, un sentimiento de desesperanza y desolación envolvía los corazones de ambos. Con resignación, se preparaban para enfrentar su rutina diaria de recorrer las calles de la ciudad en busca de empleo, una búsqueda que parecía cada vez más agotadora y desalentadora. El sol se alzaba en el horizonte, pero su brillo no lograba disipar la sombra que se cernía sobre ellos. Cada paso que daban en las calles, cada puerta que tocaban en busca de una oportunidad laboral, parecía llevarlos una vez más a un callejón sin salida. La falta de empleo y la competencia feroz se habían convertido en una constante en sus vidas, erosionando poco a poco su esperanza y confianza en un futuro mejor. Sus rostros reflejaban cansancio y preocupación, pero también una determinación inquebrantable. A pesar de las dificultades, seguían adelante, día tras día, en busca de una oportunidad que pudiera cambiar el rumbo de sus vidas. Aunque el camino era arduo y lleno de obstáculos, no se rendían fácilmente, aferrándose a la esperanza de que algún día su perseverancia daría frutos. Las calles de la ciudad se convertían en un escenario de contrastes. El ajetreo y bullicio cotidiano de la vida urbana se mezclaba con la tristeza silenciosa que envolvía sus corazones. Observaban cómo otros iban y venían, ocupados en sus quehaceres diarios, mientras ellos continuaban su búsqueda incansable, invisibles para muchos, pero con una determinación inquebrantable en su interior. Pero en esa mañana, aparentemente igual a las demás, la pareja de ancianos, Miguelito y doña Berta, no podía siquiera imaginar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El destino, en su misteriosa sabiduría, reservaba una sorpresa inesperada para ellos. Un giro inesperado comenzó a tomar forma en el horizonte de sus vidas, cambiando por completo la trayectoria de su rutina diaria. A medida que avanzaba la mañana, los acontecimientos comenzaron a tomar un rumbo diferente. Un hombre desconocido, con una sonrisa amable en el rostro, se cruzó en el camino de Miguelito y doña Berta.
Se acercó a ellos con cortesía y les pidió que lo acompañaran a tomar un café. La pareja, sintiendo una mezcla de curiosidad y recelo, decidió aceptar la invitación, ya que no habían desayunado y sus estómagos comenzaban a recordárselo. Intrigados por este encuentro inesperado, Miguelito y doña Berta siguieron al hombre hasta un acogedor café cercano. El aroma del café recién hecho llenaba el lugar, creando una atmósfera cálida y acogedora. El desconocido les ofreció una mesa junto a la ventana, desde donde podían disfrutar de la vista de la calle animada. Conversando amigablemente por un buen rato, el hombre mostró un genuino interés en la vida de Miguelito y doña Berta. Les pidió que le contaran su historia, deseoso de conocer más sobre los momentos significativos que habían vivido y las experiencias que habían moldeado sus vidas. A medida que Miguelito y doña Berta compartían su historia, el hombre desconocido se sumergió en sus palabras con una atención sincera. Escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y mostrando una empatía palpable. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y comprensión, como si pudiera sentir de manera profunda cada emoción y experiencia que habían atravesado. El encuentro con este extraño había traído consigo un rayo de esperanza que iluminó sus rostros cansados. Antes de despedirse de los ancianos, con voz firme y llena de promesas, el hombre les anunció que sabía de un empleo que era ideal para ellos en la ciudad. Los ojos de Miguelito se iluminaron con un brillo renovado y el corazón de doña Berta latió con una mezcla de alegría y asombro. Por fin, la oportunidad que tanto habían anhelado parecía estar a su alcance. Pero de pronto, sus rostros se tornaron serios. Los desconcertados ancianos le preguntaron si estaba burlándose de ellos. Les parecía increíble lo que él les estaba diciendo. El hombre no pudo evitar sonreír ante la ocurrencia de la pareja y a continuación les reveló los detalles de este nuevo empleo que les estaba ofreciendo. Doña Bertita sería la ama de llaves de una majestuosa mansión, un lugar lleno de lujos y secretos por descubrir. Miguelito, por su parte, encontraría su lugar en la jardinería, donde su amor por la naturaleza y su habilidad para cuidar de las plantas serían valorados y apreciados. La emoción por este aparente nuevo capítulo en sus vidas inundó sus corazones mientras visualizaban un futuro diferente, lleno de posibilidades y oportunidades. La ciudad, con su bullicio y sus promesas, se convirtió en un brillante horizonte al que se acercaban rápidamente. Cada paso que daban hacia adelante estaba cargado de expectativas y sueños que parecían estar a punto de hacerse realidad. En medio de la incertidumbre y la adversidad, el destino les brindó un regalo inesperado, un motivo de júbilo que hizo que Miguelito y doña Berta se llenaran de alegría desbordante. El hombre, portador de buenas noticias, les ofreció no solo un empleo en la ciudad, sino también un excelente salario que aseguraría su bienestar y estabilidad. Las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas arrugadas, mientras abrazaban la realidad de que finalmente tendrían algo seguro en sus vidas. La angustia y el miedo que habían llevado consigo durante tanto tiempo se disiparon en un instante, reemplazados por una euforia indescriptible que llenó sus corazones. El futuro brillaba frente a ellos como un sol radiante, desvaneciendo cualquier sombra de duda y preocupación. Ahora podrían vivir sin miedo a la incertidumbre, sin la constante amenaza de la indigencia. El empleo y el salario generoso les brindarían la estabilidad que tanto anhelaban, permitiéndoles planificar y soñar con un futuro más brillante. La ciudad se convirtió en un escenario de posibilidades infinitas, donde cada rincón estaba impregnado de oportunidades por explorar. La euforia se mezclaba con la gratitud, mientras Miguelito y doña Berta agradecían al destino por esta bendición inesperada que les había sido otorgada.
Con la llegada del nuevo día, Miguelito y doña Berta se despertaron con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que este día marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de posibilidades y aventuras por descubrir. Se despidieron de la amable señora que tan generosamente les había ofrecido un refugio, con palabras cargadas de agradecimiento. Con el corazón lleno de esperanza, Miguelito y doña Berta se encaminaron hacia la ciudad, donde les esperaba su nuevo destino. Cada paso que daban estaba cargado de determinación y una creencia inquebrantable de que el futuro por fin les deparaba grandes cosas. La imponente mansión se erguía majestuosamente frente a ellos, como un faro que irradiaba una nueva esperanza y oportunidad en sus vidas. Cada detalle arquitectónico de la casa parecía susurrarles que, finalmente, el destino había decidido sonreírles una vez más. Al cruzar el umbral de la mansión, sus corazones se llenaron de una mezcla de emoción y gratitud. Cada rincón resonaba con el eco de sus sueños y ambiciones, recordándoles que habían superado innumerables obstáculos para llegar hasta aquí. La sensación de que el universo conspiraba a su favor se volvía palpable en cada rincón. Las amplias ventanas permitían que la luz del sol se filtrara en cada estancia, bañando los espacios con una cálida luminosidad. Las sombras del pasado se desvanecían lentamente, dejando espacio para un futuro lleno de promesas y potencial. Cada paso que daban en aquel lugar parecía fortalecer su convicción de que el destino finalmente se había aliado con ellos. El dueño de la mansión, un hombre joven, los esperaba en el salón principal con una sonrisa radiante que iluminaba el ambiente. Su rostro reflejaba una calidez y una comprensión inesperadas, transmitiendo una sensación de cercanía y empatía desde el primer momento. Pero lo que realmente los impactó fue lo que sucedió cuando se acercaron. Y es que el joven cálido y entusiasta les dio la bienvenida con un abrazo efusivo. Aunque apenas se conocían, el gesto del joven transmitía una sensación de familiaridad y conexión profunda, como si fueran viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo separados. Pero fue en ese abrazo donde la emoción de los ancianos se desbordó y las lágrimas comenzaron a fluir. En ese gesto afectuoso y lleno de calidez, todas las emociones contenidas se liberaron de una vez, desatando una cascada de lágrimas que expresaban un torbellino de emociones. Inexplicablemente, una conexión profunda y misteriosa se estableció entre Berta y el joven dueño de la imponente mansión. A pesar de ser desconocidos, en ese instante parecía que se conocían de toda la vida, como si sus almas hubieran estado entrelazadas en algún lugar del pasado. La ternura y la emoción se apoderaron de doña Bertita, llenando su corazón con un cálido sentimiento de pertenencia. El abrazo se sentía como un lazo que trascendía las palabras y se sumergía en lo más profundo de sus seres. Era un abrazo que transmitía comprensión, compasión y amor incondicional. Entre sollozos y susurros entrecortados, el reconocimiento se hizo presente. Un lunar, pequeño pero significativo, adornaba el rostro del hombre, justo al lado de su nariz. Era idéntico al lunar que el destino les había arrebatado junto con su hijo. La ancianita no podía apartar la mirada del joven que estaba parado frente a ella. De repente, unas palabras temblorosas escaparon de sus labios. «Señor, usted es mi hijo», dijo la anciana. En un instante, el hombre se derrumbó en lágrimas y confirmó su intuición. En ese momento, el pasado y el presente se entrelazaron en un torbellino de emociones. La tristeza y el anhelo se mezclaron con la alegría y la esperanza. El vacío que había reinado en sus corazones durante tanto tiempo encontró un punto de conexión, una señal inconfundible
de que el destino les había traído de vuelta una parte de lo que habían perdido. Las palabras se quedaron atrapadas en sus gargantas mientras se abrazaban con fuerza, compartiendo el peso de la historia que los unía. La mansión, ahora llena de alegrías y reencuentros, se convirtió en un refugio de emociones encontradas. La presencia del dueño, con su lunar tan familiar, les recordó que los lazos paternos pueden trascender el tiempo y la tristeza. Con voz entrecortada por la emoción, Mateo les pidió que se sentaran, deseoso de compartir la verdad que había guardado en lo más profundo de su ser durante años. La habitación se cargó de silencio expectante mientras las miradas se encontraban, llenas de anhelo y curiosidad. Con una mezcla de tristeza y asombro, Mateo comenzó a relatar su historia. Les contó que los hombres que lo raptaron en aquel fatídico día no habían actuado por su cuenta, sino que lo habían vendido a una pareja de extranjeros. Fue en ese país lejano donde creció, se educó y construyó una vida, pero nunca olvidó a quienes le habían dado la vida. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, Mateo siempre los había tenido presentes en sus recuerdos. Su regreso a su tierra natal no fue solo por nostalgia, sino por el deseo ferviente de reunirse con aquellos que le habían sido arrebatados. Determinado a encontrarlos, el joven contrató a un detective, el que los había invitado a un café el día anterior, quien con su experiencia y astucia les siguió el rastro, desentrañando con habilidad los hilos que conectaban los eventos pasados con el presente. El detective, fiel mensajero de verdades ocultas, le había revelado todo lo que sus padres biológicos habían hecho en su búsqueda incansable. Cada paso, cada sacrificio, cada esfuerzo había sido realizado con el único objetivo de volver a tenerlo en sus brazos. Las lágrimas se deslizaban por las mejillas de Mateo mientras expresaba su profundo agradecimiento hacia sus padres por su incansable amor y dedicación. La vida de Mateo dio un giro inesperado cuando la pareja que lo había criado, sus queridos padres adoptivos, partieron de este mundo dejándolo como su único heredero. Este evento inesperado despertó en él una determinación feroz, un propósito que lo consumía por completo: encontrar a sus verdaderos padres. Desde ese momento, todo lo demás pasó a un segundo plano en la vida de Mateo. Su enfoque se volvió único y claro: recompensar a aquellos ancianos padres que habían dedicado su amor y cuidado incondicional a su crianza. La herencia que recibió no era solo un legado material, sino una oportunidad de honrar su memoria y demostrar su gratitud. La pasión ardiente que impulsaba a Mateo era palpable en cada uno de sus movimientos. Se sumergió en una búsqueda incansable por encontrar la manera de hacer justicia a la entrega y sacrificio de sus padres adoptivos. Su mente se llenó de ideas audaces, dispuestas a convertir sus sueños en realidad. Después de una vida marcada por la escasez y las dificultades, Miguelito y doña Berta finalmente pudieron volver a experimentar las comodidades que tanto habían extrañado. Un rayo de esperanza iluminó sus vidas cuando lograron comprar las tierras que les pertenecían, como si el destino les estuviera concediendo una segunda oportunidad. Con el corazón lleno de gratitud y alegría, Mateo decidió unirse a ellos en aquel pequeño pueblo donde su historia había comenzado. Juntos formaron un vínculo inquebrantable, compartiendo no solo el techo bajo el cual vivían, sino también la calidez de un hogar construido sobre el amor y la superación. Juntos, Miguel, Berta y su hijo Mateo escribieron una nueva historia en sus vidas. Cada risa compartida y abrazo cálido les hizo comprender el verdadero significado de la felicidad. Las adversidades por las que habían pasado ya solo formaban parte del pasado, porque ahora, en este paraíso lleno de amor, tenían un futuro repleto de felicidad. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy.
Pero antes de despedirnos, nos encantaría saber su opinión sobre este interesante tema. ¿Qué opinan sobre la unión de dos personas de diferentes clases sociales, como fue el caso de Berta y Miguel? ¿Qué opinan sobre el final de esta historia, donde Mateo movió cielo y tierra para reencontrarse con sus verdaderos padres? Hasta pronto. Que Dios los bendiga.